Muchas gracias. Voy a llamarlo a usted el alarma de grabación. Así que la semana pasada estuve hablando de ese tema acerca de qué es lo que hizo Gedeón para comprobar el ángel enviado, el ángel que habló, le comisionó a él para hacer. Y está saliendo las hojas solas. Entonces, unos puntos que comprobarse uno mismo, pero comprobando el hombre establecido fue algo que se hizo. El hombre enviado por las obras, los que estaba haciendo ahí mismo. Pero esto es algo que yo quería que nosotros volvamos a ser. Hombre establecido, comprobado. Cuando estamos leyendo de Jueces 7, capítulo 7, versículo 12, ¿sí? Que vio que la numeración de las personas de los amalequitas eran como si fuera un grupo de langostas numerosas, ¿sí? Y como dicen en español, ese parte de pan. Ay, me puse aquí otro lado. ¿Dónde estás? Holgaza, ¿cuánto dijo? Holgaza de pan. Hogaza. Hogaza de pan. Hogaza de pan. Pobre chileno, no con hogaza de pan. Por eso, como un hogaza de pan, derrotó al enemigo, que fue muy numeroso como langostas. Entonces, la unidad de un grupo de hombres pequeños se derrotaba lo que es una multitud de enemigos que vienen contra uno, ¿sí? ¿Estamos todos en eso? No importa cuántas personas están en la iglesia de la ciudad o la iglesia local o la casa de fe, como ustedes dicen, como nosotros decimos, lo importante es la unidad, la unicidad dentro de esa casa de fe. Porque si el pueblo está unido en un espíritu como una hogaza de pan, puede derrotar una numerosa cantidad de problemas y ataques que vienen contra la iglesia. ¿Ok? El cuerpo de Cristo. Es importante que encontramos personas que están unidos. Es importante que nosotros enfocamos de cómo ser unidos. Y esta palabra es muy poderosa en este estudio porque si nosotros entendemos que algo que Gedeón tuvo que aprender no era la cantidad de hombres que tú tenías, no eran las armas tampoco que tú necesitabas, es que las personas con las cuales tú estás unido llevan en sí iluminados y suenan como un solo voz, no en armonía, un solo voz. La unicidad, hablamos una misma cosa, enseñamos una misma cosa, creemos una misma cosa. La diferencialidad entre uno tiene que estar eliminada para tener una unicidad por total. Y muchas veces es nosotros mismos que tenemos que estar derrotando nuestros propios pensamientos y argumentos. Siempre hay cosas que se levantan que traen una división o una incomodidad, un desalentamiento que no se pegan juntos o no quedan juntos unidos. La importancia es la unión de la iglesia, la unicidad de la iglesia. Y esto es algo que siempre viene en final comprobando. Y solo que vamos a mirar este punto 4.11 de cuando el hombre establecido está siendo comprobado, porque todo lo que hizo y lo que yo quiero combinar esto es con la enseñanza de martes, que hablamos en martes, el sistema operativo del espíritu de Coré. Vemos esas dos enseñanzas. Coré es una conspiración que se levanta en contra del hombre establecido. Su motivo siempre es derrotar o crear un grupo separado en contra del hombre establecido. Y siempre trata de desacreditar el hombre establecido, usando una visión que ataca el hombre establecido, que muestra en contra del establecido. Entonces, él provoca lo que es desobediencia hacia la voz del hombre establecido, cuestionando. Siempre se trata de camuflajear su intención contra el hombre establecido. Y aquí vemos con Gedeón qué sucede en esta situación que él está haciendo o está probando el hombre establecido. El pueblo le pidió a Gedeón que gobernara sobre ellos. Sin duda, Gedeón era ahora
una celebridad. Gedeón! ¡Qué bueno! Nos ganamos esta guerra. Ni una persona se murió, nadie falleció. Fue algo tan... Y lo hicimos sin espadas y sin escudos, solamente con trompetas y con una lámpara dentro de una vasilla. Él pasó la máxima prueba del hombre establecido. Él no usó su victoria para usurpar la posición de Dios en las vidas de gente. Él declaró en Jueces 8:23, declaró lo siguiente: no gobernaré sobre ustedes, el Señor gobernará sobre ustedes. Es importante que tú veas la postura de estas cosas. En otras palabras, Dios es su Padre celestial y yo lo serviré con el espíritu de un padre. ¿Ok? Esto es una base importante, porque si nosotros vemos que todo el espíritu de Jezabel, espíritu de Coré, y vamos a estudiar otros espíritus que operan dentro de la casa de fe, siempre su motivo es de desacreditar, matar o desalojar o poner en cuestión o desvalidar o no apoyar lo que es el hombre establecido. A veces, y yo voy a poner una cosa aquí con ustedes también, a veces yo escucho mucho fanfaria del pastor, nuestro padre espiritual y nuestro padre espiritual, nuestro hombre establecido, y lo escucho, ¿sí? Pero más vale que tú muestras en vez de hablar. La manifestación verdadera de un hombre establecido es con el cuerpo que sigue la voz y obedece la voz del hombre establecido. Muchas veces usted vea, y yo siempre traigo estas cosas, que yo veo que mi propio padre espiritual no habla mucho de su padre espiritual. Él tiene un padre espiritual, pero no está hablando mucho. Él da gracias a él, lo honra. Pero el fruto que da mi padre espiritual habla más del padre espiritual y da gloria al padre del padre espiritual. Vamos a ponerlo más claro para ustedes que son latinos. Un abuelo es muy feliz viendo a sus nietos crecer y madurar y tener éxito, prosperando. Un abuelo viendo a sus nietos sufriendo o andando como gente de la calle, no se pone contento, se molesta. Pero un abuelo que vea que los nietos andan bien y están alimentados, están ellos prosperando en sus negocios, están ellos siendo exitosos en sus carreras, el abuelo se les dice, ay, qué bien. Porque eso es la sucesión del padre hacia los hijos. La sucesión de los padres hacia los hijos. Escucha bien. La sucesión apostólica es que los hijos hacen mayores cosas que los padres. La sucesión apostólica es donde el padre se enfoque y se empodera y se levanta exaltando a los hijos por el trabajo que está haciendo. Ustedes vean, mientras los hijos de la casa de fe va brillando, el padre de la casa de fe va menguando. Porque la gloria postera siempre será mayor que la primera. Ahora no significa que los hijos va a ser mayor que el padre espiritual. Siempre hay ese respeto, siempre hay ese, porque el padre espiritual sigue creciendo porque él también es un hijo espiritual de otro padre espiritual. Y no detenemos ahí, no llegamos, oh, ya yo tengo 65, ahora me toca pensionar, déjame cruzar mis piernas, ahí estoy yo feliz, chao, chao, chao. No, tenemos que seguir corriendo, mano. Seguir corriendo. Fíjate, estos hombres, Josué, Moisés, Caleb, todos empezaron su carrera a los 80.
Y cualquiera que se levanta contra Caleb dice, mira, yo me siento listo como si tuviera 44 años de edad. Yo puedo, a cualquiera que venga contra mí, yo lo agarro. Porque eso es mío. Ese terreno es mío. Me prometieron 40 años atrás y yo estoy dispuesto a pelear por ella. ¿Cachai? Entonces, Josué tenía también ese su tocayo. Josué y Caleb, los últimos dos espías que pasaban por la tierra prometida y estaban con un reporte que decían, nosotros sí podemos. Resultado por esa declaración 40 años antes, ellos sí fueron encargados para repartir el terreno porque conocían bien el terreno, paseaban por la tierra prometida por 40 días, tenían todo conocimiento ya, sabían dónde están todas las cosas, y ellos sabían cómo repartir, cómo era el terreno. Y Caleb decía, ese monte es mío. ¿Y sabe por qué quería ese monte? ¿Sabe por qué Caleb estaba dispuesto a pelear por ese monte? Porque en ese terreno estaba enterrado 4 personas. Sí. Y dice, si esos huesos de Abraham están ahí, que recibieron promesas de tu generación y tus hijos y todas las cosas, esos huesos tienen una palabra sobre ellos. Y esos huesos que están enterrados ahí en el lugar de Hebrón, yo quiero ese lugar, Macpelá, yo quiero ese lugar. Porque esa tierra vale mucho. Hasta hoy día en Israel, uno de los barrios más prestigiosos es Hebrón. Yes. Oh, yes. Si usted puede entender el poder de declaración de la palabra sobre un hombre establecido, no quiero usted estudiar jugando juguetes, me voy, me quedo, me salgo, me quedo, esto, otro, no sé qué, esto. No estoy jugando con eso. Porque el valor de la palabra es desatado sobre estos huesos que han declarado palabras sobre mí en en 4 países tuve que contar. Palabra profética, declaraciones, unción, ungimientos, apóstoles de diferentes redes que miran al pastor James y yo te veo a ti, el Señor me dice, úngete, yo te a ti dice, úngete. Entonces hay cosas que pasan, hermano. Yo no fui allá, oye, me ha visto, yo estaba escondido. Pero algo pasa, y no estoy diciendo esto para gloriarme, es que tú tienes que reconocer que Dios pone no cualquiera en tu camino, te pone alguien en tu camino para que tú te levantas y seas mejor que ese que está en tu camino. Cuando yo veo a mi padre espiritual, yo veo, yo tengo mucho para hacer para alcanzar a su nivel. No estoy hablando de las cosas materiales, estoy hablando de las cosas espirituales que he dado cumplido. Las cosas materiales vienen automáticamente. Las cosas espirituales hay que esforzarse para alcanzar la gracia completa que Dios tiene para nosotros. Y no es fácil, man. No es fácil estar en reuniones y escuelas de escuelas, día tras día, mañana a la noche y tal esto, y uno sale de uno entre otros. No es fácil. Por eso tú tienes que hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, para que ustedes puedan alcanzar la plenitud. Cuídense en este templo, porque vamos a hablar de este templo ahorita. Cuídense en este templo. ¿Okay? Bájanse de peso, lo que a Juan hay que aumentar los pesos, Juan está muy flaco. Hay que poner peso en Juan. Un poco de pan chileno para Juan para que se engorde un poquito. ¿Sí? Pero nosotros estamos enfocados de poner la representación de Cristo por completo en nuestras vidas, para arriba y para abajo. ¿Sí? Ok. Estoy viendo el curso de boxeo, está Araldo y Carola, una esquina, otra esquina. Vamos a dar campana para que ellos puedan estar en medio y empezar a boxear.
Perdón, que tuvimos un accidente, se nos derramó algo casi al lado del computador, entonces tenemos que secarlo. Por eso nos tuvimos que levantar. Oh, por eso pensaba que iba a boxear ustedes dos. Cada uno fue para diferentes puntos. Ok, listo. No se preocupe, si escucha mi voz como está debajo de agua, significa que el computador se dañó. Ok, ok, listo. Vamos hacia adelante al próximo capítulo, que es el capítulo más importante que me gustó en el primer semestre. Se llama La Iglesia Falsa y los Hermanos Falsos. Eso no ocurre en Latinoamérica, ¿verdad que no? No, no, no. Eso es una cosa del pasado. La iglesia falsa y los hermanos falsos. Y Esta es para como ver, la lección 7. lección 7 está correcto. Primero, punto número 1, la mujer es como un cuadro de la iglesia. ¿Cuántos saben que cada vez que vemos la mujer en la Biblia o menciona la mujer en la Biblia es con la iglesia? Ahora vamos a respaldar eso con versículos bíblicos. ¿Ok? Primero Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Esta palabra otra vez, templo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces toca su cuerpo y dice, este cuerpo mío es santo. Este cuerpo mío no es de cualquier, este cuerpo está consagrado para Dios. Hechos 7, alguien apunta el versículo bíblico en el chat, por favor. Hechos 7, 48. Si bien el Altísimo no habitaba en si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. No habita en templos. Esto sí va a ser triste para los pentecostales. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, la iglesia es el templo de Dios, pero no edificios, el lugar de morada de Dios. No está hecha por manos humanas. El lugar de morada de Dios es también llamado la Santa Ciudad. Déjame darte Biblia. Apocalipsis 21, versículos 2 al 3. Y por causa de tiempo voy a leer y ustedes siguen. Yo prefiero usar la versión Reina Valera actualizada porque esa es la versión correcta de traducido aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí un gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces vemos que la santa ciudad viene como si fuera la esposa ataviada, muy linda vestida para su marido. Y la voz de Dios declaró que es el templo, el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, cuando vamos de tabernaculando, va a entender que eso es como Yashab, morando, habitando. Apocalipsis 21, 9 a 10 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén. ¿Ve? Mostré la esposa despojada, la esposa del Cordero, y le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La santa ciudad, la morada de Dios, el lugar de Yashab, el lugar de habitar, es llamada la novia, la esposa del Cordero. Por lo tanto, la novia es la iglesia, el lugar de morada de Dios. Segundo Corintios 11:2. Porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo comparará a la iglesia como una virgen inmaculada. La mujer es, por lo tanto, un símbolo válido de la iglesia. Así tenemos varios versículos bíblicos que siguen afirmando cómo la iglesia debería ser presentado, cómo los apóstoles describieron la iglesia, la santa ciudad, siempre refiriendo como la esposa de Cristo. ¿Ok? La mujer es, por lo tanto, un símbolo válido de la iglesia. Jeremías 6:2 dice, he comparado, a la hija de Sión con una mujer hermosa y delicada. He comparado a la hija de Sión con una mujer hermosa y delicada. Punto número 2. El método simbólico de interpretación. Eso es importante que ustedes aprenden cómo interpretar la palabra simbólicamente, porque hay varias veces alegórica, simbólica, profética, cronológica, histórica, son formas de interpretar la palabra de Dios. Definición de simbolismo. El uso de un objeto para representar a otro, el cual es esencialmente diferente a sí mismo, pero tiene ciertas características comunes. El método simbólico de interpretación es el método por el cual la interpretación de las escrituras es determinada por la interpretación del símbolo. ¿Agarraron eso? El método simbólico de interpretar es el método por el cual la interpretación de las escrituras es determinada por la interpretación del símbolo. Vamos a dar unos ejemplos. Ahorita, el viejo dicho aplica cuando el sentido simple no tiene sentido, entonces busca otro sentido. Juan 6:53 y Juan 6:66. Aquí hay una forma de simbolismo en la Biblia siendo representada. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Qué crudo es esto. Imagínate, si usted toma esa palabra literalmente, ¿cómo usted va a sentir? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ¿cómo? Y veis su sangre. Y directamente la gente se ofendieron porque ellos creyeron que Jesús estaba hablando literalmente. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No vamos a andar con este hombre, está loco, quiere que bebamos su sangre y yo creo que es una secta, ¿eh? Porque lo que está diciendo ahí es algo que yo no haría, ¿no, Señor? ¿Y cómo se ocurre? El hombre habla bonito, pero hasta ahí llegó. Una de las razones por la que muchos de los discípulos se volvieron atrás es que no comprendieron el lenguaje simbólico. Ellos pensaban que él estaba hablando de canibalismo en vez de una relación de pacto. Así que instrucciones para la interpretación simbólica apunta en 2.1. ¿Okay? Vínculo de características. Debe haber características comunes a ambos. Cuando miramos el simbolismo, debe haber unas características que son comunes en ambos casos. 2.2. Vínculo de contexto. Debido a que un objeto puede simbolizar más de una cosa, eso se llama dualismo en simbolismo, el contexto debe ser examinado para determinar lo que está siendo simbolizado. Por ejemplo, un león puede simbolizar a Satanás, a Jesús o un creyente vencedor. Hay tres formas que usted puede interpretar el simbolismo de un león. Puede ser que represente un Satanás, Jesús o un creyente que es vencedor. Esto es también el uso más consistente del método de estudio de la Biblia, conocido también como método léxico gramatical histórico.
método léxico, gramatical, histórico, o el método textual contextual. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan, yo hablé de esto en un diálogo en la Iglesia Bautista el año pasado, creo que fue, o el año antepasado. Quiero hablar de esto porque es importante que ustedes aprendan cómo defender la manera en cual usted interpreta la palabra. Porque hay diciendo, muchas veces, Pastor James, ¿dónde tú sacaste eso? ¿Cómo tú llegaste a ese punto? Yo no estoy de acuerdo. No, la Biblia dice. Y empieza a contar Biblia. Pero ellos sacan un texto de contexto para establecer un pretexto. ¿Ok? Y muchas veces la gente quiere volver a anclarse en la contextualidad de una palabra cuando realmente hay una palabra que es método léxico o una palabra que es simbólico y quieren ellos percibir en esto. Y voy a dar varios ejemplos porque cuando estamos hablando de un estudio bíblico de Lucifer, hablamos una parte en la Biblia donde está hablando de un rey y después se empieza a hablar de otra persona, ¿sí? El mismo contexto cambia su simbolismo. Otro ejemplo que lo haré a ustedes, para que ustedes no se pierdan. David, en la Biblia, cuando él estaba hablando, en Salmo, creo que es Salmo 22, no, creo que es Salmo 22, cuando David está hablando en ese Salmo, a ver, pusieron los versículos bíblicos, muy bien, muy bien. David sale de sí mismo y empieza a hablar como si él fuera Cristo Jesús. En otras palabras, David está hablando de él. Y de repente entra en una dimensión espiritual donde él está ahora hablando como si fuera Jesucristo. ¿Ok? En la cruz o antes de la cruz. Entonces David entra a una postura profética en medio de su cántico o su salmo, lo cual se transciende una interpretación diferente a lo que uno puede percibir que está hablando. Entonces uno pierde el hilo si no sigue el espíritu de la palabra. Y voy a explicar eso más ahora mismo. Cuando tú estás viendo esto, todo esto empezó en Siria, Antioquía, en el tercer siglo después de Cristo. Había una necesidad de interpretar escrituras más precisas, querían entender las cosas más, había un anhelo, una hambre. Y 300 años después, vemos que estos hombres empiezan a establecer lo que son las formas de interpretar palabras. Entonces tenemos el vínculo de características, vínculo de contexto y el vínculo bíblico. ¿Okay? Vínculo bíblico. Debido a que la Biblia interpreta sus propios símbolos, las escrituras deben ser escudriñadas para determinar la interpretación del símbolo. ¿Okay? No puede usted sacar un símbolo y dice, esto representa algo, y después usted aplica eso por toda la Biblia. Tiene que respaldar eso con versículos bíblicos. La Biblia va interpretando la Biblia. ¿Okay? No el diccionario Webster, no el diccionario Vine, la Biblia. Usamos los diccionarios para ver el significado de la palabra original y su contexto en el cual fue usada. Entonces vemos aquí otro punto, aparte del vínculo bíblico, otro punto que usted tiene que tomar en cuenta, por eso hablo mucho cuando la gente habla de doctrina, que siempre no toma en consideración este punto 2.4, lo cual se refiere a cultura. El símbolo de ser interpretado en su contexto cultural. Cuando habla de mujeres que están vistiéndose con perlas ostenciosas y caritas y aretes, todo el mundo pensaba, especialmente los legalistas, pensaban que esos versículos bíblicos significa que la mujer no puede usar aretes, ni perlas, ni peinados ostenciosos, porque eso la Biblia dice no debe ser eso.
y están sacando un contexto cultural fuera de contexto. Porque en esos tiempos las mujeres prostitutas tenían perlas o monedas guindando enfrente de ellos como un velo. Podía verla un poco, pero era llamativo el brillo del oro, de plata o de las piedras preciosas que guindaban enfrente de ella para llamar atención, y aretes grandes para llamar atención. Y eso es algo que Pablo hablaba a la iglesia, ¿ok? Enseñaba a la iglesia. No era que no podían usar aretes, ni cadenas, ni anillos, no. Pero era no parecer con las mujeres que eran prostitutas o mujeres promiscuas que querían llamar atención con su vestimiento, ¿sí? Otra parte también importante entender es que hay una parte de la Biblia que habla que la mujer no puede usar la ropa de hombre, ¿sí? Y todo el mundo empieza a anular los pantalones, que la mujer puede usar pantalones. Los pantalones no existían en ese tiempo. Entonces, la gente que quiere decir que la mujer no puede usar pantalones no tenían conocimiento de cultura, lo cual está hablando la Biblia aquí. Los dos usaban batas. Si miramos a Jesús por detrás, con bata, con pelo largo, pensamos que él es mujer. No había sustentos para los senos tampoco. Brasieres. Ni colales ni colamás. ¿Ok? No había fajas tampoco para acentuar las curvas de las mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer y el hombre tienen la misma túnica, vestimientos, y la Biblia dice que la mujer no posee la ropa del hombre? Hoy en día tenemos unos modas de ropa que es unisexo, que la mujer puede usarlo y el hombre puede usarlo. Ahí yo trato de guardar mis opiniones para mí mismo. No quiero afectar a nadie. Pero yo creo que deberíamos tener una definición de nuestro vestimiento, que uno tiene que mirarme dos veces si es varón o es hembra. Después tú ves a la persona y dice, mi nombre es Pat. ¿Es Patricia o Patricio? ¿Sí? Porque el pelo corto, la ropa masculina, no sé, y no, ¿se afeitó o no se afeitó? Entonces uno está cuestionando su identidad, la apariencia. Y tenemos que tener un vestimiento que no trae duda si eres hombre o es mujer. ¿Sí? Debería ver. Y por eso me gusta el vestimiento ejecutivo, el vestimiento de persona que se muestra. Eso definitivamente es un varón. Pero hoy día hay mujeres que se visten como ejecutivos también, con traje, corbata y todo. Y usted dice, señor o señora, o señorita, nuestro vestimiento debe distinguir que el vestimiento no solamente es ropa. La Biblia, cuando habla de vestimiento, habla de carácter. Es que hay muchos varones que se visten como varón, pero son muy suavecitos, como mujercita. ¿Entiende? Su virilidad es muy cuestionable. Entonces tenemos que ver nuestro carácter, vestimiento. Cuando hablo de vestimiento, tu carácter. El apostólico se enfoca en tu carácter. El trabajo apostólico es asegurar que tu vestimiento, tu carácter está sin mancha, sin arruga. Que Cristo sea formado, está hablando de tu carácter, debe ser el carácter de Cristo formado en ti. ¿Estamos claros ahí? Entonces la cultura tiene mucho que ver con el vestimiento, con las costumbres. Por ejemplo, la historia del buen samaritano. ¿Te conoce la historia del buen samaritano? Aplicó, el hombre herido en la calle, aplicó un poco de vino sobre la herida. ¿Y qué hace el hombre con vino andando en la calle? ¿Ve que un alcohólico
Y nosotros nos olvidamos que hay dos cosas que siempre andaba la gente cargando con ellos. Era agua y vino. Porque el vino en aquellos tiempos no tenía el porcentaje de alcohol tan alto como nosotros tenemos hoy día. Y el vino era usado para ser como un desinfectante sobre una herida. Voy a dar un ejemplo. El otro día, hace un tiempo atrás, había un accidente en mi casa y alguien se cortó con vidrio y quería aplicar algo sobre su pena. Y dice, pon miel. ¿Miel? Sí, pon miel. Porque Póngale sal. No, sal, no, miel. Porque el miel sella y no deja que ninguna bacteria pueda coexistir en esa zona. Y hoy día la persona puede mostrar su cicatriz que no se infectó y se sanó muy rápido por causa de la miel. Eso fue una sanidad dulce. ¿Ok? Pero las cosas que uno aprende, el vino con bajo porcentaje es dulce también y tiene propiedades de dulzura, de azúcar. Y aplicando eso con alcohol sobre la herida, desinfecta. Después aplican miel encima, especias. No tenía crema antibacterial ni crema antibiótico. Estos son remedios naturales que usaban ellos. Entonces es importante ver el agua limpia, el vino santifica. La palabra limpia y la sangre nos santifica. Es una yapita para usted ahí. ¿Ok? Así que vamos a 2.5. Vínculo del idioma. Interprete el símbolo en el idioma en la cual fue comunicado. Por eso muchas veces usted vea que Gedeón no tenía trompetas cuando estaba sonando. ¿Okay? ¿Y por qué pusieron trompetas? No tenía trompetas Gedeón. Lo que ellos tenían eran un cuernito que tocaba y sonaba como trompeta. Muchas veces las Biblias hacen traducciones en idioma para que usted pueda entender el sonido o cuál fue, pero no había trompetas. ¿Okay? Vamos interpretando el símbolo en el idioma en el cual fue comunicado. Entonces mira el versículo hebreo, dice shofar. Uno sabe, el shofar es un tipo de cuerno del animal del carnero que se usa, se endereza como una trompeta. ¿Ok? 2.6. Vínculo simbólico. Hay un vínculo simbólico. Si los versículos bajo consideración poseen sentidos literal, entonces la interpretación simbólica es válida si las escrituras contextuales sugieren esto o si la Biblia usa el objeto como un símbolo común. Este abordaje deriva del método alegórico, muchas palabras, método alegórico, otra palabra para simbolismo, el cual fue desarrollado en Alejandría, Egipto. ¿Okay? Esta forma de interpretar del método alegórico fue desarrollado en Egipto, en una ciudad llamada Alejandría, y conocido como el método alejandrino. Ese método de simbolismo, de interpretar las escrituras, ese método. Nosotros usamos mucho la interpretación de simbolismo para usted tener mayor entendimiento y conocimiento. ¿Qué simboliza esto? Que el agua es simbólico de palabra, la mujer es simbólico de la iglesia. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas que la gente dice, ¿fuego es simbólico de qué? Me dice Espíritu Santo. No, aceite Espíritu Santo, que la gente toma un simbolismo errado del tiempo carismática. Una adaptación del método de Filo. Filo fue un interpretador judío. Él vivió en Alejandría, Egipto, vivió 20 años antes de Cristo. ¿Okay? Antes de Cristo nació, este hombre, Filo, vivía en Alejandría, Egipto.
Y vivía ahí de 20 años antes de Cristo hasta 55 años después de Cristo. ¿Ok? 75 años vivió él. Esto significa que este hombre estaba alrededor de Jesús durante el nacimiento y la crucificación de Jesús. Las bases de abordaje de Filo para la interpretación fueron continuadas en la escuela cristiana de interpretación, las cuales se desarrollaron en la misma ciudad, Alejandría, Egipto. Él creía que la Biblia contiene diferentes niveles de significado para hacer las escrituras, para que las escrituras sean relevantes a diferentes clases de personas, culturas y periodos de tiempo. Estos niveles eran, y quiero que ustedes apuntan, voy despacio, ¿ok? Que ustedes apuntan. Número 1, el sentido histórico, lo cual significa es un sentido literal, porque tiene un valor histórico. Como una película, película fue basado en una historia real, una historia verdadera. ¿Ok? Número 2, el sentido doctrinal. Número 3, el sentido profético o tipológico. ¿Ok? Eso es importante que ustedes enfoquen eso. Una tipológico. Número 4, el sentido filosófico, que se ve mucho en el libro de Cantares y Proverbios. ¿Okay? Número 5, el sentido místico, simbólico o alegórico. ¿No tienen? Repitiendo, el sentido histórico, literal, el sentido doctrinal, número 2, el sentido profético o tipológico, número 3, el sentido filosófico, número 4, y el sentido místico, simbólico o alegórico, número 5. ¿Okay? La base que fue continuada más tarde por otro padre de la iglesia primitiva, el nombre de este padre se llama Orígenes. Si usted se recuerda, yo tenía las fotos de estos hombres, no fotos o dibujos o rendimiento artístico de ellos. Orígenes vivió del año 185 después de Cristo hasta 254. ¿Okay? Entonces tenemos Filo y tenemos Origen. Son dos métodos muy comunes utilizados en la interpretación de la palabra. Del año 185 después de Cristo a 254. ¿Okay? Dio poco tiempo este hombre. Un buen ejemplo de esto es donde Orígenes interpreta Proverbios 22, versículo 20 al 21, ¿ok? Y lo compara a la luz de 1 Tesalonicenses 5:23. Y voy a traducir la versión amplificada en inglés para que usted pueda tener mayor conocimiento de cómo es. Porque si lo leo en español te va a confundir un poco. Proverbios 22, versículo 20-21, versión amplificada, dice: no os he escrito cosas excelentes. Otras traducciones dicen 3 dimensiones o shalosh. ¿Ok? No os he escrito. ¿Alguien tiene una versión de Reina Valera para leerlo? La 1960. Dale. Proverbios 22, 20-21 dice. Solamente 20. 21 yo voy a leer. Solamente el 20. Sí. Dice: no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia
¿Okay? Quiero que ustedes vayan conociendo esto. Cuando dice 3 veces, no es que Salomón escribió 3 veces las cosas, pero la versión original dice shalosh. Shalosh. Es que repitiendo de manera excelente. Entonces, cuando tú lees la versión amplificada, dice, no os he escrito cosas excelentes, ¿okay? En consejos y conocimiento. Versículo 21 dice, para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, para que den una correcta respuesta a quien te envió. ¿Ok? Ahora mira, 1 Tesalonicenses 5:23 de la versión amplificada. Ahora que el mismo Dios de paz los santifica completamente, es decir, los separó de las cosas profanas y vulgares, los hago puros, completos y sin daño, y consagrados para Él, separados para su propósito, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, 3 cosas, estén completos y sean hallados sin mancha, otra vez la palabra sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú miras Orígenes, usa lo que está arriba en Proverbios 20, 21, 32 para interpretar la escritura, para validar que toda palabra tiene un sentido, escribe esto, tiene un sentido corporativo o literal. La palabra tiene un sentido almático o moral. Y la palabra tiene un sentido espiritual o alegórico, lo cual significa un sentido simbólico, místico. Una alegoría, cuando es hecha por un intérprete santo y bien entrenado, puede tener gran valor. Por eso me encanta Dr. Segui cuando está interpretando, porque él saca unas cosas que te deja la cabeza roto. Es muy claro que Jesús, Mateo 13, versículo 18 a 23, y Pablo, 1 Corintios 9, 9 y 10, y 1 Corintios 10, 1 a 4, y Gálatas 4, 21 al 31. Lo repito. ¿Estás siguiendo? Sí, repítalo por fin. Ok, me fue mal entonces. Es muy claro que Jesús, en Mateo 13, versículos 18 al 23, Pablo, 1 Corintios 9, 9 y 10, 1 Corintios 10, 1 al 4, Gálatas 4, 21 al 31. Ambos, Pablo y Jesús, establecen un claro precedente bíblico para este abordaje. Y vamos a mirarlo. ¿Okay? Si usted lo miras, puede leerlo en su tiempo, ver la comparación que ellos hacen para este abordaje, que hay un sentido comparativo o literal, hay un sentido almático o moral, un sentido espiritual o alegórico, o simbólico, como usted quiere decir. ¿Okay? Punto número 3. Características del hombre seducido por la mujer. Vamos a poner esto en práctica ahora mismo. En Proverbios 7, 7 dice, y vi entre los simples, subrayar la palabra simples, percibí entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Ok? En esta palabra, la palabra simple significa entre los inocentes, una persona inocente. ¿Sí? Aquí vemos joven. Joven
¿Cuántos saben que joven significa inmaduro? No es un juios. No es mayor de edad, no tiene ni 30 años de edad, como la Biblia identifica a una persona madura. Entonces, él es inocente y maduro. A él le falta entendimiento. Eso es muy claro, no hay que interpretar eso. Dice, no tiene discernimiento. ¿Sí? Él está entre los jóvenes, andando con otras personas inmaduros. Él se asocia con los inmaduros, no con aquellos más sabios que él mismo. El problema que el hombre enfrenta es debido a una falta de discernimiento. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, esa palabra otra vez, alcanzado, ¿te recuerdas en griego que significa caer corto? Ustereo, muy bien. Ok, ahora la gente que no están cortos han alcanzado la madurez para que los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados, alertas en el discernimiento del bien y del mal. Parece un árbol que yo conozco en Génesis. ¿Sí? Este joven de Proverbios 7:7 representa a aquellos que no han internalizado la comida sólida, son inmaduros, siguen tomando leche y compotes. Él no está acostumbrado a la aplicación personal de las verdades doctrinales para discernir el bien y el mal. Es fácilmente engañado. No hay ningún sistema de radar interno edificado por la palabra de Dios para detectar el error. En otras palabras, no tiene fundamento bíblico en él. La gente que me hace preguntas, pastor, no sé si es correcto, yo hago esto, lo otro. ¿Qué cree usted? Yo no tengo que decir nada más. Lea la Biblia, man. Lea la Biblia. ¿Por qué me preguntan a mí? Lea la Biblia. Que no lo entiendo, pero lea, no lo entiendo. Ah, entonces, siéntate en la escuela bíblica y te enseñamos cómo entender la palabra de Dios. ¿Ve la importancia de esta escuela? Él no tiene ninguna percepción de mal. Como Scooby. Yo no sé. Yo no sé. No sé. Son hombres y mujeres simples en un complicado mundo de corderos, en un pozo de un león, listo para matanza. Dice Proverbios 7:8, la esquina de ella, número 4, la esquina de ella. Entonces Proverbios 7 va a romper el coco hoy día. Dice, el cual pasaba por la calle. ¿Quién pasaba por la calle? ¿Quién pasó por la calle? El inocente. El joven inocente. El tonto. Pasaba por la calle. Dup, didup, didup, didup. ¿Sí? Junto a la esquina donde ella vivía. Está hablando de la mujer extraña. No tan extraña porque él quiere conocerla así. Iba camino de su casa. Esta mujer toma posición en la esquina. Es importante no ver en la palabra de Dios cuando habla de las esquinas. ¿Qué significa la esquina? La esquina es lugar de unión de dos paredes o dos calles. Es la ubicación de la piedra angular. Pon cuidado. ¿Dónde está la mujer parado? En la esquina. ¿Dónde está la piedra angular? Jesús es la piedra angular que une los judíos y los gentiles. Esta mujer bloquea la esquina, bloquea la unión en Cristo.
de manera figurativamente hablando, ella representa una iglesia que bloquea a la gente para que no vean a Jesús. Tanto show, tanto espectáculo, tanta actividad, pero poca Biblia, poca palabra. Punto número 5. Crepúsculo. Crepúsculo. C-R-E-P-U-S-C-U-L-O. Crepúsculo. No que tiene pelo crespo. No. Crepúsculo. Proverbios 7:9 de la Nueva Traducción Viviente dice: era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. Fíjate lo que quiere significar esto. Esta iglesia, es activada por el crepúsculo. El crepúsculo es el tiempo de iluminación parcial. Como tú estás en el cine y bajan las luces, ¿sí? Todo se pone oscuro a su alrededor. Atardecer, mejor dicho, en otras palabras que ustedes, anochecer, atardecer. Esta iglesia es activada por la iluminación parcial. Verdades a medias. La verdad parcial. ¿Ok? Ella toma como presa a individuos que tienen algo de conocimiento de la palabra de Dios. A ella le gusta a los cristianos que toman leche y pancito. Los cristianos que son ligeros en la palabra. Y hay muchas personas en las iglesias por muchos años que siguen tomando leche y pan. Ella opera en la noche para que su fealdad, que es fea, no puede ser vista. Mira, usted no quiere ver una prostituta de día, mano. Por eso los lugares donde las mujeres bailan desnudas, la iluminación es muy oscura. No se ve cosas, porque si hay muchas luces, ¡ay, Dios mío, qué susto! Sale corriendo. Pero la crepúscula, la semioscuridad, hace que usted solamente vea formas. Vea las cosas que quieren ser iluminadas. Y mira dónde vamos con esto. Ella mueve al creyente joven y inocente de la iluminación parcial a la oscuridad. ¿Ok? Te lleva al lugar oscuro. Punto número 6. Vamos a ver las características de una iglesia falsa aquí, para que usted vea que no estás en una iglesia falsa. Y te vas a ver los ojos de las iglesias falsas. 6.1 dice, atavio de una ramera. Esto me gustó mucho. Atavío de una ramera. Atavío de una ramera, gracias. Proverbios 7:10. Y allí una mujer se encontró con él. Hello, baby. Con él atuendo de una ramera. ¿Sí? ¿Usted sabe el atuendo con el atuendo de una ramera? Se posiciona como Jessica Rabbit. Un vestido de prostituta, dice. Sí. Y el ativo de una ramera tiene la intención de seducir. Mano en la cintura, otro mano en el cabello, y ahí están ellos coqueteando. Es exagerado y extravagante, se pone mucho énfasis, exagera las cosas más, y es muy extravagante las cosas que hacen. Ella usa una peluca, falsas pestañas, una sonrisa falsa. Ella no quiere estar ahí, pero está ahí. Exagerado maquillaje, lo cual significa un rostro falso, una cara falsa. Expone su carne
y su falsa altura, porque ella tiene zapatos con tacos altos. ¿Sí? No es una mujer como usted piensa, mujer fue alta. No, es que tiene unos tacos de unos 5 centímetros, 10 centímetros de altura. Con plataforma. Plataforma. Camina como un astronauta. Es un cuadro de una iglesia con falsas manifestaciones, con la intención de seducir a los simples y inmaduros. Déjeme confesar algo. Hay pastores que buscan lugares donde la gente son simple, no tiene mucha educación y le empiezan a mover tanta palabra para asustarlo que la gente no se va de la iglesia nunca. ¿Entiendes? 6.2. Corazón astuto. Voy a terminar con este. Proverbios 7:10 dice, allí una mujer se encontró con él con el atuendo de una ramera y un corazón astuto. El corazón de la iglesia está trastornado. Trastornado significa desordenado, desequilibrado. Es astuto en el sentido de tener una agenda escondida que destruirá a sus seguidores. Hay iglesias que en vez de dar luz a los hijos de Dios, abortan a los hijos de Dios. Tengo un minuto para 2 más. 6.3. En voz alta y rebelde. Proverbios 7:11 dice, ella era de voz fuerte y rebelde. Esta iglesia hace sentir su presencia. Se la nota fácilmente. Su voz rechaza la pequeña, suave y tranquila voz de Dios. Es la gente que grita en el púlpito más que nunca. 6.4. Un movimiento. Proverbios 7, versículos 11 al 12 dice, alborotadora. Hello, ¿alguien habló? Un movimiento. Un movimiento, sí. Proverbios 7, ¿cómo? No, era la cita bíblica. Proverbios 7, 11 y 12. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Está inquieta, quiere andar para arriba y para abajo. Versículo 12. Unas veces está en la calle, otra vez está en las plazas, echando por todas las esquinas. Esta iglesia es una iglesia enfocada en un movimiento. Ella es entrometida. Tiene como que le gusta ver lo que está haciendo las otras iglesias. Ocupado con muchos programas y actividades. Ella me rodea en cada esquina. La esquina es un lugar de decisión para la dirección. Esta iglesia está estratégicamente involucrada en decisiones que afectan la ciudad. Ella no es dejada afuera. Ella tiene una voz fuerte. Así que usted no la puede perder cuando se toman decisiones importantes. Oh, Lord Jesus. Les gusta tomar decisiones importantes afectuando las iglesias. ¿Sí? Esto va a ser la última porque vamos rápido. 6.5. Acciones versus palabras. Acciones versus palabras. Proverbios 7:13. Se asió de él y le besó. Ay, ahí se puso rojo el muchacho. Con semblante descarado le dijo. ¿Y qué le dijo ella? Ella sabe que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Ella suple necesidad sentida antes de hablar.
Esta iglesia se especializa en suplir la necesidad de sentido primero. Usted tiene una necesidad de sentido y ellos se suplen eso. Por ejemplo, pagar la cuenta del supermercado, a conectar su agua y electricidad. Estas buenas acciones son usadas para ganar la confianza de que no tienen discernimiento. Y la última, porque tengo un minuto más, 6.6, religiosa. La iglesia falsa es religiosa. Proverbios 7:14 dice, tengo ofrendas de paz conmigo. Hoy he pagado mis votos. Esta no es una prostituta común, hermanos. Una alegoría es planeada aquí. Ella lleva ofrendas de paz y hace votos, es religioso. Para que ella funcione en este nivel se requiere una conciencia muerta. No tiene sentido que una mujer decadente, mala, moral y culturalmente quebrada lleva ofrendas de paz y haga votos. Esta iglesia inteligentemente cubre sus motivos con la religión, eliminando las sospechas del creyente inmaduro sin discernimiento. Aquí nosotros pausamos para que ustedes digieren estas palabras. Están en tus notas ahí en el chat apuntado, que lo pueden copiar los versículos bíblicos que ustedes no tienen. Pero vemos cómo nosotros desciframos Proverbios 7. Vemos cómo nosotros sacamos de esas enseñanzas lo que cruce la esquina, una intersección donde se juntan los judíos y los gentiles. Ella se para encima la piedra angular donde hay tomando decisiones y desenfoque a la gente, tomar la decisión que favorece más el gobierno natural, no el gobierno celestial. Voy a explicar algo porque la clase de la noche no puede ser 2 horas. Tu sistema cerebral está entrando en un modo de unwind, de bajar. Tu capacidad de concentración no es tan intenso como en la mañana. Te cuesta. Y los científicos dicen que usted realmente no pase más de 45 minutos en un tema. Y nosotros estamos dando 1 hora y 15. Y yo trato de ser lo más dinámico posible y pase más lento posible. Por eso grabamos las clases para que ustedes puedan repasar el material una y otra vez. Pero hay algo que los científicos no calculan, que es tu espíritu no tiene ese problema. Entonces nosotros queremos que tu sistema físico baje la guardia para que tu espíritu recibe la palabra. Usted sabe que cuando quieren lavar el cerebro no te dejan dormir, te dejan acostar y te despiertan, te interrumpe tu sueño y tú estás ahí, quiero dormir, y ahí tú estás susceptible a cualquier cosa. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a ser susceptibles a la palabra, cómo interpretar la palabra, sacan versículos bíblicos que usted pueda poner estos ejercicios en función, entendiendo que hay muchas palabras que salen en la Biblia, códigos, secretos, revelaciones, capas más profundas donde usted puede empezar a desarrollar temas y en vez de decir, pastor, me pasa un tema, usted dice, pastor, tengo un tema. ¿Qué piensa de este tema? Porque ya yo estoy esperando que usted me da de comer a mí también. Y a veces yo veo cosas que ocurren. Por ejemplo, Heraldo usó un tema esta semana, que el hilo dorado, yo dije el hilo dorado en ese tema, porque había un versículo bíblico que él usaba, que yo estaba explicando al otro lado. 2 personas en la misma gracia reciben la misma palabra. Pasó también con Maritza. Yo estaba justamente ministrando a alguien con la palabra bíblica y ella vino al pastor y esta palabra bíblica, voy a usar ese hilo dorado. Dios está hablando 2 veces. Pero es el tiempo que nosotros estamos entendiendo que el mismo espíritu que está aplicado en nosotros, en usted y en mí, ese espíritu que está habitando en nosotros,
empieza a deducir cosas. Y había una palabra que fue Maritza que reveló esa palabra, que no me recuerdo que ella dijo. En el libro de Ruth, cuando los volvió a las casas de sus madres. Ah, sí, que en ningún momento dice la casa de su padre, ¿sí? Porque Moab significa qué padre. Y eso para mí fue una joya, porque Noemí dijo, vuelve a la casa de tu madre, porque no había padre. Entonces, esas son cosas. Y también otro que fue David, que habló dentro de la tierra prometida, y que fue un lugar donde tenían que cruzar, tenían que cruzar el mar muerto. Cuando Entonces, habló en un diálogo. eso fue en un diálogo, sí. Sí. Que uno pase la muerte para llegar a un destino, pero tuvieron que volver por el mismo mar muerto para ser resucitado, ¿me entiendes? Tengo ese grabado para poderlo, pero me gustó mucho que esos pequeños palabras lo resalten, lo sacan ustedes, lo cual muestra que hay una mayor revelación saliendo de la generación venidera. No soy pastor y dice, chuta, yo debía tener esa palabra revelatoria. No sea así. Me gusta cuando los hijos traen algo nuevo a la mesa, lo cual muestra que hay una unción postrera que va a ser mayor que la primera. Amén. Así que sin más demorar, esto es apostólico. Ustedes tienen su cita con Netflix, como es bien a la noche. Sus series que tienen que ver ustedes, sus novelas están corriendo, los partidos están corriendo, así que no quiero interrumpir en tu vida secular del mundo. Así que salúdense, despídense unos a otros, los bendigo. Los vemos domingo a las 11 de la mañana. Amado, sí. Abrazo. Buen fin de semana, descansen. Este fin de semana es larga. Este fin de semana es festivo el lunes, así que cuídense bien. No pueden salir para una parte. Estamos en cuarentena máximo este fin de semana. 3 días. ¿Qué tenía ahí? Comparte el espíritu por lo menos. ¡Oh! ¡Empanada colombiano! ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué bueno!